¿Te has preguntado por qué hay personas que parecen vencer cualquier obstáculo espiritual, mientras otros luchan constantemente sin encontrar la paz? ¿Por qué parece que algunos viven en un nivel más alto de fe y victoria, como si tuvieran acceso a algo que los demás no conocemos? Y si te dijera que los grandes profetas, aquellos hombres y mujeres que marcaron la historia de la fe, conocían un secreto que les permitió vencer las batallas más difíciles, permanecer firmes frente a las tormentas más devastadoras y experimentar el poder transformador de Dios de una manera única e inquebrantable? Este secreto no está reservado para unos pocos, está disponible para ti también. Pero pocos lo conocen y aún menos saben cómo aplicarlo. Lo que descubrirás hoy puede ser la llave que desbloquee la victoria espiritual en tu vida, ese cambio que has estado esperando. En los próximos minutos vamos a explorar juntos lo que la palabra de Dios nos revela sobre este misterio. Encontrarás respuestas a esas preguntas que han inquietado tu corazón. Descubrirás cómo los profetas lograron vencer sus pruebas, y te aseguro que, si te quedas hasta el final, entenderás cómo aplicar este principio divino en tu propia vida. Antes de empezar, quiero invitarte a comentar la frase "paz en Cristo". Este simple acto no solo reafirma tu compromiso con tu fe, sino que ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios hoy. También te animo a dar me gusta a este video, porque así estarás difundiendo el mensaje de la palabra y siendo un canal de bendición para otros. ¿Sabías que hay personas que no tienen acceso a una iglesia cercana y usan este contenido como un refugio espiritual? Por eso es importante que formes parte activa de esta comunidad. Suscribirte es un pequeño paso que puede hacer una gran diferencia en tu vida y en la de otros. No te pierdas la penúltima enseñanza de este video, porque allí encontrarás una clave que puede cambiar tu perspectiva espiritual y abrir puertas que nunca imaginaste posibles. Ahora prepárate para descubrir cómo los grandes profetas vivieron en victoria espiritual y cómo tú también puedes hacerlo. La confianza inquebrantable de Elías en el Monte Carmelo. Elías, uno de los más grandes profetas de Dios, enfrentó uno de los desafíos más intensos registrados en la Biblia. En el Monte Carmelo, rodeado por 450 profetas de Baal y un pueblo dividido en su fe, Elías mostró una confianza inquebrantable en el poder del Dios verdadero. Pero, ¿de dónde vino esa fe tan sólida? ¿Cómo pudo mantenerse firme cuando parecía que todo estaba en su contra? La historia narrada en 1 Reyes 18 nos lleva a un momento crucial. Elías desafió a los profetas de Baal a demostrar si su Dios era real, mientras él haría lo mismo con el Dios de Israel. La condición era clara: el Dios que respondiera enviando fuego del cielo sería el verdadero. Lo que pocos notan es que antes de este evento, Elías ya había experimentado la provisión sobrenatural de Dios, siendo alimentado por cuervos y saciado en medio de la sequía. Este trasfondo de experiencias le dio una fe cimentada en la fidelidad de Dios. La clave aquí es esta: Elías no actuó desde su propia fuerza, sino desde una absoluta dependencia en el Señor. Antes de cualquier acción, restauró el altar de Dios que estaba en ruinas, simbolizando la restauración de la relación entre el pueblo y su Creador.
Este acto nos enseña algo profundo. No hay victoria espiritual sin antes reparar el altar de nuestra comunión con Dios. ¿Has considerado cómo está tu altar? Tal vez te sientes estancado o derrotado porque las bases de tu relación con Dios necesitan ser restauradas. Puede ser que las distracciones, el pecado o incluso las preocupaciones de la vida hayan descuidado ese espacio sagrado en tu corazón. Pero aquí está el mensaje esperanzador. Si decides restaurar ese altar, si tomas la decisión de volver al lugar de intimidad con Dios, Él se manifestará con poder en tu vida, tal como lo hizo con Elías. Cuando llegó el momento crucial, Elías oró con total confianza diciendo: «Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás volviendo su corazón a ti». Primero Reyes 18:37. La respuesta fue inmediata. Un fuego descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino también el agua y las piedras del altar, dejando claro que solo hay un Dios verdadero. ¿Cuántas veces has orado esperando una respuesta inmediata de Dios? Tal vez sientes que el fuego aún no ha descendido sobre tu vida, pero aquí está la lección. La fe de Elías no era solo para ese momento, era el resultado de una vida de obediencia, comunión y confianza en Dios. Así como Elías vio la manifestación de Dios, tú también puedes experimentarla cuando caminas en esa misma fe inquebrantable. La victoria espiritual que Elías vivió en el Monte Carmelo no fue solo para él. Fue un testimonio para todos los que estaban presentes y una invitación para regresar al Dios verdadero. Hoy, esa misma invitación está abierta para ti. ¿Estás dispuesto a restaurar tu altar y confiar plenamente en él, incluso en medio de los mayores desafíos? La perseverancia de Daniel en el foso de los leones. Imagina estar rodeado por un peligro inminente, un lugar donde no hay escapatoria y todo parece perdido. Así se sintió Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones por mantener su fe y obediencia a Dios. Pero lo que ocurrió en esa cueva oscura no solo cambió su destino, sino que también dejó un testimonio eterno sobre el poder de la perseverancia espiritual. En Daniel 6 encontramos a un hombre que se mantuvo firme en su fe, a pesar de enfrentar amenazas de muerte. ¿Qué lo motivó a orar 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, aun cuando sabía que esto lo pondría en peligro? La respuesta está en su profunda convicción de que Dios era su única fuente de protección y sustento. Daniel no oraba para ser visto por los hombres, sino porque entendía que su comunión con Dios era su verdadera fortaleza. Aquí hay una lección esencial. La victoria espiritual no ocurre en el escenario público. Comienza en la intimidad de tu relación con Dios. Daniel sabía que, sin importar cuán feroces fueran los leones, su Dios era más grande. Cuando fue lanzado al foso, algo sorprendente sucedió. Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Esta intervención divina no solo salvó a Daniel, sino que también impactó profundamente al rey Darío y a toda la nación. El rey, testigo de este milagro, proclamó: Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido. Daniel 6:26. Piensa en esto. En tu vida puede que no enfrentes leones literales, pero sí puedes estar rodeado de desafíos que amenazan tu fe, tu paz o tu propósito.
Tal vez sea una crisis financiera, una enfermedad o incluso la crítica de quienes no comprenden tu compromiso con Dios. Como Daniel, tu respuesta no debe ser retroceder, sino perseverar en oración y confiar en que Dios es quien pelea tus batallas. El foso de los leones nos recuerda que, aunque las circunstancias sean adversas, Dios tiene el poder de transformar nuestros mayores temores en oportunidades para mostrar su gloria. ¿Qué áreas de tu vida sientes que están atrapadas en un foso? Hoy tienes la oportunidad de entregar esas luchas a Dios y confiar en que Él tiene el control. Al igual que Daniel, tú también puedes experimentar la victoria espiritual cuando decides permanecer firme en tu fe, sin importar lo que enfrentes. Porque la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter eterno e inmutable. La historia de Daniel es un recordatorio de que nuestra perseverancia puede ser el canal que Dios use para manifestar su poder y llevar esperanza a quienes nos rodean. ¿Estás dispuesto a confiar en Él incluso cuando todo parezca perdido? La humildad y obediencia de Moisés en el Mar Rojo. El pueblo de Israel estaba atrapado. Frente a ellos, el inmenso Mar Rojo. Detrás, el ejército egipcio acercándose rápidamente. Era un momento desesperado, donde todo parecía indicar que no había salida. Pero en medio de esta crisis, Dios levantó a un líder humilde y obediente, Moisés. ¿Qué hizo Moisés en ese momento de aparente derrota? Levantó su vara y obedeció las instrucciones de Dios, desatando uno de los milagros más impresionantes de la historia. En Éxodo 14, vemos cómo Moisés enfrentó una prueba que no solo desafiaba su liderazgo, sino también su confianza en Dios. El pueblo comenzó a murmurar y a llenarse de temor, diciendo: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? Éxodo 14:11. Sin embargo, Moisés respondió con firmeza: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. Este momento nos revela una verdad poderosa. La victoria espiritual no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra disposición a obedecer a Dios, incluso cuando la solución parece imposible. Moisés no tenía el poder de dividir el mar, pero su obediencia abrió el camino para que Dios hiciera lo imposible. Has enfrentado situaciones donde te sientes atrapado, sin salida, y con el miedo acechando. Tal vez es una lucha interna, una decisión difícil o un desafío que parece insuperable. Este pasaje nos enseña que cuando obedecemos a Dios, incluso en las circunstancias más oscuras, Él puede abrir un camino donde no lo hay. El acto de Moisés de levantar su vara simboliza nuestra fe en acción. No basta con creer, debemos dar el paso de obedecer, confiar y actuar según la guía de Dios. Cuando Moisés obedeció, el Mar Rojo se abrió y el pueblo de Israel cruzó en seco, mientras que el ejército egipcio fue destruido al intentar perseguirlos. Este milagro no solo liberó al pueblo físicamente, sino que también fortaleció su fe en el Dios que los había llamado. Piénsalo, ¿qué mar tienes frente a ti en este momento? Puede parecer intransitable, pero Dios te dice hoy lo mismo que dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Éxodo 14:15.
A veces, la victoria no llega hasta que damos el paso de fe que Dios nos está pidiendo. La historia de Moisés nos recuerda que la humildad y la obediencia son claves para experimentar la intervención divina. Moisés no actuó desde su orgullo o habilidad, sino desde una absoluta dependencia en el Señor. Esta misma dependencia puede transformar tu vida, abrir puertas donde no hay y darte una victoria que glorifique a Dios y edifique a quienes te rodean. Hoy puedes decidir confiar en Él, incluso si todo parece estar en tu contra, porque el Dios que abrió el Mar Rojo sigue siendo el mismo y su poder no tiene límites. ¿Estás dispuesto a levantar tu vara de fe y dar el paso de obediencia que Él te está pidiendo? La fe inquebrantable de Elías en el monte Carmelo. Elías se encontraba solo, enfrentando a 450 profetas de Baal y a un pueblo dividido entre dos creencias. En 1 Reyes 18 se narra uno de los episodios más extraordinarios de la Biblia, el desafío en el monte Carmelo. Este no era simplemente un enfrentamiento entre dos sistemas religiosos, era un llamado al pueblo de Israel a decidir quién era el verdadero Dios. Imagina la escena, un altar, dos sacrificios y un desafío claro. Elías dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal lo es, síganlo a él. Primera Reyes 18:21. Era una confrontación espiritual que revelaba no solo la falsedad de Baal, sino también la gloria del único Dios verdadero. Los profetas de Baal clamaron, gritaron e incluso se hirieron a sí mismos para intentar invocar a su Dios, pero no hubo respuesta. Entonces llegó el turno de Elías. Con calma y confianza restauró el altar del Señor usando 12 piedras que representaban las tribus de Israel. Luego hizo algo inusual. Ordenó que empaparan el sacrificio con agua hasta que el altar estuviera completamente cubierto y el agua llenara la zanja alrededor. ¿Por qué Elías haría algo que parecía complicar aún más el desafío? Porque su fe no estaba en las probabilidades humanas, sino en el poder ilimitado de Dios. Luego oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo su corazón a ti. Primero Reyes 18, 36, 37. Y entonces sucedió. El fuego del cielo descendió, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. El pueblo, asombrado, cayó postrado y exclamó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Esta historia nos enseña que la fe no se mide por lo que parece posible, sino por nuestra disposición a confiar plenamente en el poder de Dios. La victoria espiritual de Elías no radicó en su habilidad o estrategia, sino en su absoluta certeza de que Dios respondería. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos montes Carmelo, momentos de decisión donde debemos elegir entre seguir a Dios o ser arrastrados por las presiones del mundo. Tal vez te encuentres en una situación en la que sientes que estás solo, rodeado de desafíos que parecen mayores que tus fuerzas. Pero la fe de Elías nos recuerda que no estamos solos. El Dios que envió fuego del cielo para mostrar su poder sigue siendo el mismo hoy. ¿Qué necesitas entregar en el altar hoy?
Tal vez sea tu temor, tu incredulidad o las áreas de tu vida que has intentado manejar por tu cuenta. Como Elías, puedes confiar en que cuando actúas en obediencia y fe, Dios se glorificará. El Monte Carmelo nos desafía a tomar una decisión. ¿A quién serviremos? Y nos anima a recordar que cuando permanecemos fieles, Dios no solo se manifiesta con poder, sino que también transforma los corazones de quienes nos rodean. La perseverancia de Josué y Caleb en la tierra prometida. La historia de Josué y Caleb es un testimonio poderoso de cómo la fe y la perseverancia pueden abrir las puertas a la victoria espiritual, incluso cuando todos los demás se rinden al miedo. En Números 13 y 14 encontramos un relato donde 12 espías son enviados a explorar la tierra prometida, pero solo 2 de ellos regresaron con un espíritu de confianza y esperanza: Josué y Caleb. El informe de los otros 10 espías estaba lleno de temor y derrota. Dijeron al pueblo: no podemos atacar a esos pueblos, son más fuertes que nosotros. Números 13:31. Hablaron de gigantes, ciudades fortificadas y una tierra que parecía imposible de conquistar. Su mensaje sembró miedo entre los israelitas, llevándolos a rebelarse contra Moisés y a desear regresar a Egipto. Sin embargo, Josué y Caleb tenían una perspectiva completamente diferente. Ellos no negaron los desafíos, pero se enfocaron en el poder de Dios en lugar de en las circunstancias. Caleb declaró con valentía: subamos y tomemos posesión de la tierra porque podemos hacerlo. Números 13:30. ¿Qué los hacía diferentes? Mientras los demás se enfocaban en los gigantes, ellos se enfocaban en la promesa de Dios. Sabían que si el Señor había prometido darles esa tierra, ningún obstáculo podría impedir su plan. Este nivel de fe no solo les permitió mantenerse firmes en medio de la oposición, sino que también los hizo dignos de recibir la recompensa divina. El pueblo, lamentablemente, no escuchó a Josué y Caleb. Debido a su incredulidad, esa generación vagó en el desierto durante 40 años. Y solo Josué y Caleb, entre los espías originales, pudieron entrar en la tierra prometida. Su perseverancia y fidelidad a Dios los hicieron excepcionales. Esta historia nos deja una lección profunda. Nuestra victoria espiritual depende de nuestra disposición a confiar en Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. Puede que enfrentes gigantes en tu vida, problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o luchas internas. Tal vez el mundo te dice que te rindas, que vuelvas atrás, pero la fe de Josué y Caleb nos recuerda que Dios es más grande que cualquier gigante. Cuando elegimos perseverar, a pesar de las circunstancias, estamos declarando que creemos más en las promesas de Dios que en las limitaciones humanas. Josué y Caleb no solo vieron la tierra prometida, sino que también disfrutaron de la victoria, porque nunca dejaron de confiar en el Señor. Hoy, Dios te llama a ser como Josué y Caleb, a no permitir que el miedo o la duda te detengan, a recordar que si Él te ha prometido algo, su palabra es fiel y su poder es suficiente. Cada paso que des en fe, por más pequeño que parezca, te acercará a la tierra que Él ha preparado para ti. Así que te pregunto, ¿qué promesa de Dios has dejado de creer? ¿Qué sueños has dejado de perseguir porque parecen imposibles?
Este es el momento de levantarte, de perseverar y de declarar como Caleb: el Señor está con nosotros. No les tengamos miedo. Números 14:9. Dios no busca personas perfectas, busca corazones fieles que estén dispuestos a confiar en Él hasta el final. Y como Josué y Caleb, puedes estar seguro de que si te mantienes firme en tu fe, verás su gloria manifestarse en tu vida. La resistencia espiritual de Daniel en Babilonia. Cuando hablamos de victoria espiritual, pocas historias son tan inspiradoras como la de Daniel. Un joven que, en medio de una cultura completamente contraria a la de su fe, eligió mantenerse firme en sus convicciones y experimentó el respaldo inquebrantable de Dios. En el libro de Daniel, encontramos a este hombre siendo llevado como cautivo a Babilonia, una tierra llena de idolatría, corrupción y lujo. A pesar de su nueva posición en la corte del rey, donde se le ofrecían privilegios y comodidades, Daniel tomó una decisión radical desde el principio: no contaminarse con lo que iba en contra de la voluntad de Dios. En Daniel 1:8 leemos: Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. La decisión de Daniel no era fácil. Resistir la cultura dominante podría haberle costado su posición, su libertad o incluso su vida. Sin embargo, su convicción era más fuerte que su miedo. Sabía que su fidelidad a Dios era la clave para mantenerse espiritualmente victorioso, incluso en un ambiente hostil. La firmeza de Daniel no solo lo protegió espiritualmente, sino que también lo elevó. Dios le dio favor y sabiduría, y Daniel fue hallado 10 veces más sabio que todos los magos y astrólogos del reino. Daniel 1:20. Esto nos enseña que cuando nos negamos a comprometer nuestra fe, Dios nos honra y nos capacita de maneras que trascienden nuestras capacidades humanas. Sin embargo, el desafío más grande de Daniel llegó en su vejez, cuando fue confrontado por la famosa orden del rey Darío, que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey. Daniel sabía que obedecer esa ley significaba traicionar su relación con Dios. Entonces, ¿qué hizo? Exactamente lo que siempre había hecho: orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Daniel se arrodillaba y clamaba a su Señor, sabiendo que esto podría llevarlo al foso de los leones. El resultado fue tan milagroso como inspirador. Daniel fue lanzado al foso, pero Dios cerró la boca de los leones y lo preservó. Este acto de fe y resistencia no solo aseguró su salvación, sino que también llevó al rey Darío a reconocer públicamente la grandeza del Dios de Daniel, declarando: Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Daniel 6:26. La vida de Daniel nos enseña que la resistencia espiritual no es solo una cuestión de grandes actos heroicos, sino de pequeñas decisiones diarias que afirman nuestra fe en Dios. Puede que no enfrentes un foso de leones literal, pero tal vez enfrentes desafíos en tu trabajo, en tu comunidad o incluso en tu familia, donde la presión de comprometer tu fe es real. Dios busca personas como Daniel, hombres y mujeres que no estén dispuestos a rendirse ante las presiones del mundo. La victoria espiritual viene cuando elegimos honrar a Dios,
incluso cuando hacerlo parece peligroso o impopular. Hoy, pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida estoy siendo tentado a comprometer mi fe? Tal vez sea en tus valores, en tus relaciones o en cómo manejas las decisiones cotidianas. Recuerda que cada vez que eliges la fidelidad sobre el compromiso, estás ganando una batalla espiritual y declarando que Dios es digno de tu total devoción. Así como Daniel enfrentó a los leones y salió victorioso, tú también puedes enfrentarte a tus desafíos y experimentar el poder de Dios trabajando a tu favor. No importa cuán grande sea el peligro o cuán alta sea la presión, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Dios te está llamando a resistir, a mantenerte firme y a confiar en que su poder será suficiente para sostenerte. Sé valiente como Daniel y verás cómo Dios te da la victoria espiritual, incluso en las circunstancias más adversas. El poder transformador del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el relato del día de Pentecostés, descrito en Hechos 2, encontramos un momento crucial para entender la victoria espiritual que los grandes profetas y discípulos conocieron, el derramamiento del Espíritu Santo. Este evento no solo marcó el nacimiento de la iglesia, sino que también reveló cómo el poder de Dios puede transformar a personas comunes en instrumentos extraordinarios para su gloria. Antes de este momento, los discípulos de Jesús estaban llenos de incertidumbre, temor y dudas. Aunque habían caminado con Jesús y presenciado sus milagros, sus corazones aún eran vulnerables. Incluso Pedro, quien fue testigo directo de la transfiguración de Jesús, había negado conocerle cuando enfrentó la presión. Sin embargo, todo cambió cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Hechos 2:1-4 describe el suceso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue un momento de empoderamiento divino. El Espíritu Santo no solo llenó a los discípulos, sino que también les dio valentía y autoridad para predicar el Evangelio. Pedro, quien había tenido miedo de identificarse como seguidor de Jesús, se levantó con audacia y proclamó un mensaje poderoso que resultó en la conversión de 3,000 personas en Misintushu, un solo día. El Pentecostés nos enseña una lección fundamental. La victoria espiritual no se logra con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Así como los discípulos fueron transformados por su presencia, tú también puedes experimentar ese poder transformador en tu vida diaria. El Espíritu Santo no solo fortalece, sino que también consuela, guía y revela la voluntad de Dios. Romanos 8:26 nos recuerda: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Esto significa que incluso en tus momentos de mayor debilidad, cuando sientes que no tienes fuerzas para continuar, el Espíritu Santo está allí para interceder por ti y levantarte. Imagina las áreas de tu vida en las que te sientes derrotado o incapaz. Tal vez sea en tus relaciones, en tus finanzas o incluso en tu lucha contra el pecado. Ahora piensa en el poder del Espíritu Santo que descendió sobre los discípulos y los transformó en testigos intrépidos del reino de Dios. Ese mismo poder está disponible para ti hoy. El día de Pentecostés también nos muestra que la victoria espiritual no es solo personal, sino comunitaria. Los discípulos estaban reunidos unánimes cuando el Espíritu Santo descendió. Esto nos recuerda que nuestra fe se fortalece en comunidad, rodeándonos de otros creyentes que comparten nuestra pasión por buscar a Dios. No estás solo en tu caminar espiritual. El Espíritu Santo une a la iglesia como un cuerpo, dándonos fortaleza colectiva para enfrentar cualquier adversidad. Este poder también nos capacita para hacer lo que humanamente parece imposible. Jesús prometió en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así como los discípulos llevaron el mensaje de salvación hasta los confines del mundo, tú también puedes ser un instrumento para llevar la luz de Cristo a las personas que te rodean. Reflexiona por un momento. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo obre libremente en tu vida? ¿Estás buscando su guía y fortaleza en tus momentos de lucha? No se trata de ser perfecto o de tener todas las respuestas, sino de rendirte completamente a Él, confiando en que su poder es suficiente para darte la victoria. Así como el fuego del Espíritu Santo encendió a los discípulos en Pentecostés, Dios quiere encender una llama en tu corazón que no pueda ser apagada. Permítele llenar cada rincón de tu vida con su poder, su consuelo y su dirección. Recuerda que la misma fuerza que levantó a Cristo de los muertos está disponible para ti, transformándote de gloria en gloria. La victoria final, el regreso de Cristo y la restauración de todas las cosas. La victoria espiritual que los grandes profetas conocían no solo está relacionada con las victorias que experimentamos en la vida diaria, sino también con la promesa de una victoria final que trasciende todo entendimiento humano, el regreso de Cristo. Este es el clímax de toda la historia redentora, la culminación de la obra de Dios en la humanidad, donde Él traerá restauración y justicia a toda la creación. Desde el inicio de la Escritura, los profetas hablaron del día en que Dios restauraría todas las cosas. Isaías 65:17 nos dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento. Este es el futuro glorioso que nos espera, un futuro en el que el sufrimiento, el pecado y la muerte serán erradicados, y la creación misma será renovada. El regreso de Cristo será un momento de gran gloria, pero también de gran juicio. En Mateo 24:30-31, Jesús nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es el día que todo creyente espera, un día en el que se cumplirá la promesa de restauración y victoria definitiva. Este regreso no solo será el fin de la maldad y del sufrimiento, sino también el comienzo de una eternidad en la presencia de Dios. En Apocalipsis 21:4 leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el resultado final de la victoria de Cristo, un reino de paz y justicia, donde Dios será todo en todos. La victoria final que experimentaremos en la segunda venida de Cristo es un recordatorio de que las luchas espirituales que enfrentamos en este mundo, aunque duras y desafiantes, son temporales. La verdadera victoria, la victoria eterna, es nuestra en Cristo Jesús. Sabemos que todo lo que enfrentamos hoy, cada batalla espiritual, cada prueba y dificultad, está llevando a la manifestación de esa gloria futura que no se compara con los sufrimientos de este tiempo. Romanos 8:18. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estamos viviendo con la esperanza de ese regreso? ¿Estamos manteniendo nuestra fe firme, sabiendo que el final de la historia ya está escrito y que, como creyentes, participamos en la victoria final de Cristo? Esta esperanza debe ser lo que nos impulsa a seguir adelante, a perseverar en la fe y a ser testigos fieles del Evangelio, sabiendo que al final Cristo vencerá y nosotros seremos vencedores con Él. Es crucial recordar que esta victoria final no es solo un futuro lejano, sino que tiene implicaciones en nuestro presente. Cada vez que resistimos la tentación, que nos mantenemos firmes en nuestra fe, que elegimos el camino de la obediencia a Dios, estamos participando en la victoria que se manifestará plenamente en la segunda venida de Cristo. Hoy, al mirar hacia el futuro, recordemos que la victoria espiritual no es solo un anhelo o una esperanza distante, es una realidad segura para todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Él ha vencido al mundo, al pecado, a la muerte y, al final, derrotará a todos sus enemigos. Nuestra victoria está garantizada porque nuestra esperanza está en aquel que tiene la última palabra sobre la historia. Gracias por haber llegado hasta aquí, querido hermano o hermana en Cristo. Eres parte de un grupo selecto de personas que no solo han escuchado este mensaje, sino que han decidido mantenerse hasta el final. Tu perseverancia y tu fe son una muestra clara de que no te conformas con un cristianismo superficial, sino que buscas conocer la verdad profunda de Dios. Este es un acto de fe y quiero felicitarte por tu dedicación y compromiso. Te invito a reflexionar por un momento. ¿Cómo te impacta la victoria final de Cristo en tu vida diaria? ¿De qué manera esta esperanza transforma tus luchas y dificultades actuales? Te animo a que compartas tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber cómo este mensaje ha tocado tu corazón y cómo, con la ayuda del Espíritu Santo, estás viviendo en la esperanza de esa victoria final. Si has llegado hasta aquí y aún no has hecho clic en me gusta, te insto a que lo hagas. Cada me gusta que das no solo es una muestra de tu agradecimiento por el mensaje, sino también una forma de permitir que más personas escuchen la palabra de Dios y sean edificadas por ella. También
Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Sé parte de esta comunidad que sigue buscando la verdad, la justicia y la paz que solo Cristo puede ofrecer. Este canal no es solo un lugar para aprender, es un refugio espiritual donde muchos han encontrado consuelo, aliento y fortaleza. Dios está usando este espacio para tocar corazones y cambiar vidas. No dejes que esta bendición se quede solo contigo. Comparte este video con aquellos que puedan necesitar una palabra de esperanza y ánimo. Recuerda que al hacerlo, estás cumpliendo con la gran comisión de llevar el Evangelio a los rincones más alejados del mundo. Y antes de terminar, te invito a quedarte unos momentos en quietud. Mientras la música sigue sonando, cierra tus ojos y dedica unas palabras de alabanza y gratitud al Señor por este día. Agradece por su victoria sobre el pecado y por la esperanza de un futuro glorioso con Él. No apresures este momento. Permítete experimentar la paz de su presencia. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé la fuerza para vivir en victoria cada día. Hasta pronto.